hoy, Ingeniera, su internet no se el escucha tema del bien. día de hoy es, dime, no se me escucha, a ver, Ingeniera, su muy internet bajito, está... No, ahí, más que todo su internet. Se la escucha por partes. Entrecortado. ya, entonces voy a compartir mejor el internet de mi teléfono y me dicen cómo estamos. Ahí, por favor, confírmeme qué tal estamos, mejor, igual, peor. Mejor, ingeniera, al parecer. Sí. Ok, ya me conecté mejor a la red de mi teléfono. Si desde ayer acá en la casa está medio inestable el internet. Listo. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy día, me interrumpen nomás si en algún instante está mala señal, ¿ah? El concreto fresco. ¿Qué es el concreto fresco? El concreto es uno de los poquísimos materiales que tienen dos estados, ¿no? Recién mezclado, está húmedo, plástico, moldeable, fácil de colocarse dentro de un encofrado, sea cual fuera la forma, ¿no? Por eso es plástico, es como una plastilina, es adaptable eh, al encofrado, a la forma de la estructura. También decíamos que una propiedad muy importante es la trabajabilidad, y la capacidad de trabajar, ¿no? De ser fácilmente mezclados, fácilmente colocado y luego darle el acabado que uno está esperando. También comentábamos en la última clase que para hacer el muestreo del concreto fresco con fines de evaluar alguna propiedad, tenemos nosotros que seguir algunas recomendaciones que nos da la norma, entre ellas que las muestras sean muestras representativas. Para eso, pues hay que tratar de homogeneizar lo más que se puede el material y sacar en un buggy, en una carretilla, una buena cantidad de mezcla. Esa mezcla nunca debe ser menos de 28 litros, hay que extraerlo como máximo a los 15 minutos que se ha iniciado, hay que completar una serie de ensayos, ¿no? Entre ellos seguramente la consistencia, el peso unitario, voy a medir el tiempo de fragua, el contenido de aire, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Luego también no debe de haber pasado más de 15 minutos hasta que con esa muestra que tomé y con la que ya hice varios ensayos, también voy a preparar las probetas cilíndricas que luego me van a ser útiles para el ensayo de compresión, ¿no? Entonces, a todo eso se refiere cuando uno habla de trabajabilidad, que el material sea fácil de colocar, que se acomode bien dentro del acero, dentro de la estructura, que también me permita dar el acabado final que yo estaba esperando, etcétera, ¿no? Van a haber muchas ocasiones en las que vamos a requerir que esta mezcla sea bombeable, que es bombeable, que sea transportable desde un punto hasta donde va a llegar el mixer. Capaz el mixer puede llegar hasta acá, pero el punto final de colocación todavía está como a 100 metros por aquí. ¿Cómo llego hasta acá? ¿No? Ya no puede entrar más el mixer, hasta acá nomás puede llegar. Imagínense una mina, ¿no? Hasta determinado sitio va a llegar y de ahí hay que bombearlo. Hay que bombearlo, para eso el bombeo es el impulso, ¿no? Hay que impulsarlo con fuerza desde este punto hasta su posición final. Y para eso pues vamos a usar unas mangueras, ¿no? El concreto se va a transportar a través de unas mangueras y en este momento vamos a requerir que el concreto tenga una trabajabilidad suficiente para que pueda ser bombeado y pueda desplazarse a través de esta manguera sin segregarse, sin dispersarse y que acá finalmente llegue con todas las características lo que requerimos, ¿no? Y con buena trabajabilidad. Entonces, en esos casos,
vamos a necesitar que esta mezcla, o se recomienda que esta mezcla tenga buena cantidad de material que pase el tamiz 50, ¿no? Tanto del cemento más la arena pequeña, ¿no? Las partículas pequeñas de arena, ese contenido de finos, así le vamos a llamar. Los finos van a ser muy importantes, los finos que pasan la malla número 50 cuando estemos hablando de bombeabilidad, por ejemplo, ¿no? O cuando querramos bastante fluidez del concreto, ese es el momento en que tengo que empezar a controlar mucho el contenido de finos. Y el contenido de finos, lo mínimo que se espera va a estar en función del tamaño de la piedra. Si la piedra es 3/4, esta de acá, mínimo yo espero 440 kilos de finos. Es decir, ¿cuánto tienes de cemento? Hay 350 kilos, ya, 350 kilos. ¿Cuánto tienes de arena? Arena por metro cúbico estoy usando, voy a poner 1000 kilos, ¿ya? 1000 kilos, ok. Mira tu granulometría. Por metro cúbico estoy usando 1000 kilos de arena. Ya, ahora mira tu granulometría. Mira en la malla 50, ¿no? ¿Cuánto tienes el porcentaje que pasa la malla 50? Entonces tú miras tu granulometría. A ver, este lápiz sinceramente no me ayuda mucho. Acá mejor, voy a insertar. Acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo una mezcla donde se está usando cemento, 350 kilos. Por supuesto tiene arena, tiene piedra, tiene agua, tiene todo lo que tiene pues un concreto, ¿no? Vamos a poner que piedra hay 800 kilos y que agua hay 200 litros. ¿Okay? Hay aire también, capaz hay aditivo, bueno, vamos a suponer que no hay aditivo, que es una mezcla así. Ok, entonces como aquí se quiere bombear al concreto, el concreto será bombeable. El concreto será bombeado. Será bombeado 100 metros desde su punto de despacho. Ya. O sea, desde el punto hasta donde llegó el mixer, todavía hay que desplazarlo a través de mangueras 100 metros. Buena cantidad, ¿no? Entonces, acá se le pide, verifique si el concreto tendrá la facilidad, tendrá la trabajabilidad, la facilidad necesaria para su bombeo. Entonces, claro, no solamente con esto, ¿no? También es luego ver que la combinación de los agregados, módulo de fineza de combinación, por lo menos es 5, ¿ya? Entonces acá yo diría, ¿no? Primero, bueno, chequearía que el módulo de fineza de la combinación arena-piedra sea mayor o igual, perdón, máximo 5, el módulo de fineza de la combinación, y además también chequearía que el contenido de finos sea, acá les tendría que decir que la piedra es de 3/4, por ejemplo. Se trata de una piedra de 3/4, ¿ok? Entonces, para 3/4, el contenido de finos mínimo es 440 kilogramos, ¿ok? Tienes la granulometría, entonces revisa la granulometría, ¿sí? De la arena y chequea cuánto está pasando, qué porcentaje pasa la malla número 50. Supongamos que la malla número 50 dice que está pasando ¿cuánto? Vamos a suponer que dice que está pasando el 25%. El 25%. ¿Cuánto es el 25% de 1000 kilogramos? 25% es 250, ¿no? Entonces, 250 kilogramos. ¿Y cuánto tienes de cemento? Cemento estoy usando 350. Más 350 sobrado, ¿no? Esta mezcla está bien.
Esta mezcla está bien, pero si por ejemplo hubieras tenido solamente 15%, también pasaba, ¿no? Si hubieras tenido 10%, estabas casi en el límite, ¿no? O si hubieras tenido 5% de porcentaje que pasa a la malla número 50, 5% hubiera sido 50 kilos, más los 350 kilos de cemento, tenías, eh, vamos a poner acá 5, ¿ya? Para estar en el extremo. 5% de 1000 es 50, más los 350 de cemento, estás en 400. Entonces le falta finos, ¿no? A esta mezcla le falta finos que le den trabajabilidad, ¿no? A la mezcla. Esa mezcla va a tener un poco de problemas de trabajabilidad. Es un pequeño ejercicio solo como para ejemplificar esto. Ya. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok, continuamos, ¿ya? Además, también nos dicen, ojo, la trabajabilidad depende de muchos factores, de que, por ejemplo, si aumentas el agua, si le pones un aditivo incorporador de aire, si, cómo está tu granulometría. Entonces, acá tienen una tablita tratando de resumir muy bien estos diferentes parámetros en la trabajabilidad. Luego también vimos ya lo que era segregación, decíamos la segregación es la separación de los compuestos, ¿no? De los materiales, la piedra, que es la más pesada, se va al fondo y la arena se queda en la parte superior como si fuera un mortero. ¿Eso es bueno? Es malo, ¿no? Es malo, nosotros queremos un material homogéneo, que esté en toda la sección, en toda la longitud, distribuido de la forma más parecida posible. Cuando esto sucede, definitivamente no es factible, ¿no? Ahí Popovic nos recomienda cómo evaluar esta segregación, ¿no? Cada cierto tiempo hay que medir esto y la práctica es facilísima, ¿no? Se toma una muestra de concreto, se vibra con el método que se va a utilizar en la obra, se saca un poco de muestra de la parte superior, ¿sí? Y luego se saca otra muestra de la parte inferior. Ambas muestras se lavan, se pasan por el tamiz número 4, entonces lo que va a quedar es piedra, ¿no? Esta piedra la peso y también con este también hago algo similar. Lavo hasta que solo quede piedra, lo peso y la división entre ambos pesos debería ser 1, ¿no? Porque espero que sean iguales. Eso es lo que yo espero, que sea 1. Pero bueno, si es que no es igual a 1 máximo, se espera una tolerancia, ¿no? De hasta 1.1. Ese es el factor de segregación. Igual, ¿no? De acá también se puede sacar algún ejemplo. Se tiene una mezcla durante el vaciado, se hace pruebas, ¿no? Se hace pruebas en el estado fresco, se toma una muestra, se vibra 5 minutos, inmediatamente se toma una porción de la parte superior y algo similar de la parte inferior, se lava, se obtienen los pesos, determine el factor de segregación, concluya, es bueno, es malo, que posiblemente suceda. Supongamos que esto me sale pues, un factor, pongamos cuánto, me sale 0.8 o 1.3, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que espero? ¿Hay exceso de piedra o hay defecto de piedra? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Entonces, en un caso, si sale más o si sale menos de 1, ¿no? Si sale menos de uno, la mezcla está saliendo bien pastosa, ¿no? También exceso de pasta, salvo que fuera el caso del concreto caravista, ahí sí quiero que la mezcla tenga un poco más de pasta, pero también si por gusto le pongo a una mezcla mucha pasta, me va a salir caro, me va a demandar más contenido de agua,
o me va a hacer que obligatoriamente use algún tipo de aditivo, el plastificante sobre todo, ¿no? Bien. La consistencia es esto, es medida con un cono de Abrams, que es un cono estándar. Seguro ya lo han visto en muchas ocasiones, y si no, ahorita lo vamos a ver, pero este método muchas veces se utiliza indiscriminadamente cuando no es así. Este método tiene sus limitaciones. Esto es solo para los concretos hasta de 6 pulgadas. Concretos con mayores consistencias ya están dentro del rango de los concretos fluidos. Y para los concretos fluidos se usa otra técnica. Tampoco se utiliza esto para concretos muy secos. Para concretos muy secos hay otra técnica que es el consistómetro BB, ¿ya? Entonces, supongamos que lo estamos utilizando dentro del rango, ¿no? Que nos dicen de 3 hasta 6 pulgadas. Perfecto. Entonces, 2, ¿no? Dice desde 2 hasta 6 pulgadas. Y cuando yo hago el ensayo, yo esperaría que el ensayo, después que retire el cono, el molde, que ha sido rellenado con concreto, yo esperaría pues esto, ¿no? Así como se ve en la imagen, que el concreto se deformó uniformemente, ¿no? Se bombeó acá, se bombeó y bajó y descendió. Esa es una falla esperada. Pero si yo cuando hago esta prueba retiro el cono y veo esto, que el concreto prácticamente se me corta, se me parte en dos, esto es una falla por corte. Acá probablemente hay exceso de piedra, ¿no? Y cuando veo el colapso, o sea, el concreto se fue abajo y encima veo la separación de los agregados, ¿no? Esto tampoco es bueno, esto es exceso de agua, lo más probable. Entonces, en esos casos hay que hacer todavía reajustes al concreto antes de, ¿no? Acá está cómo se mide el concreto, la consistencia, cómo medimos la consistencia. Acá está la técnica, que ahora lo vamos a ver en un video en un ratito. Esto ya vimos, si no rápidamente estoy recordando para ver en dónde nos quedamos. Tolerancias, por supuesto, cuando hagamos esta medición del asentamiento en el cono, que finalmente es esto lo que vamos a medir, la distancia desde la altura inicial, cuánto descendió, ¿no? A esto le vamos a llamar slam, le vamos a llamar asentamiento, a veces en algunos textos van a encontrar con el nombre de revenimiento y muchos van a decir consistencia simplemente, ¿no? Con todos esos nombres, pero lo que se mide es cuánto desciende el concreto con respecto de su altura inicial, que fue dentro del cono, tenía esta altura. Retiré el cono y va a descender, ¿no? Va a descender. ¿Cuánto descendió? Eso es lo que mides. ¿Cuánto descendió? Eso es lo que llamamos consistencia, slam, asentamiento, etcétera, ¿no? De varias formas lo conocen. Bueno, seguimos. Que hemos medido, supongamos yo había diseñado la mezcla para 3 pulgadas. Otra vez me está fallando, pero el internet, ¿no? ¿Te escuchas bien, ingeniero? Sí, mira, me sale un mensaje que está inestable. Ya, ok, entonces, este valor, este asentamiento, tiene que tener cierta tolerancia, ¿no? Si yo pedí un concreto de 4 pulgadas, yo debería de esperar que el despacho del concreto tenga 3 pulgadas hasta máximo 5. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia. Hay una tolerancia que está dada en la misma norma. Entonces hay que tomar en cuenta esas tolerancias para poder estar preparados a los valores que vamos a probablemente a encontrar y tenemos que aceptar, ¿no? Y luego, cuando el concreto es muy fluido, ya la prueba se hace sin compactación, si se rellena todavía el cono de Abrams, se retira el cono de Abrams y lo que vamos a notar, pero ya no se hacen esas 3 capas con 25 golpes, ya no, ¿no? Simplemente retiramos el molde y vamos a notar que el concreto se va hasta el fondo y se deforma, ¿no?
forma circular. Al inicio, acuérdense, el cono tenía la base de 30 centímetros. Entonces, su base inicial, que fue 30 centímetros, ¿cuánto se ha deformado, ¿no? En un tiempo máximo de 10 segundos. Pues desde que ustedes sacan el cono, inmediatamente prenden su cronómetro y a 10 segundos, listo, mide ahí, ¿cuánto mide? 50, perfecto. Es un concreto fluido autocompactado, ¿no? Y si es seco, usamos este equipo, que es el consistómetro BB, y también dentro del seco estamos hablando pues desde 0 hasta máximo 2 pulgadas, ¿no? 1,5, 2. Yo quiero bien seco, extremadamente seco, o sea que sea 0,0000 eh, la deformación, ¿no? Entonces eso en este método se cataloga como extremadamente seco. Yo quiero que sea muy seco, o sea, alrededor de 1 pulgada, ¿no? Prox. Lo mides en el tiempo, con el tiempo bebé, y eso va a suceder a los 10, máximo 18 segundos, y algo relativamente seco, 1,5 pulgadas, no más de 2 pulgadas, estaría en el rango de seco. Eso tiene mucha aplicación, acá se los he puesto, en los concretos compactados con rodillo, ¿no? Es típico de ese tipo de concreto. Y la exudación. La exudación es un parámetro que, si no se controla bien, les puede dar muchos problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas es justamente la pérdida de durabilidad en la superficie, ¿no? La superficie se nos desgasta, se vuelve muy débil. Eso es por el exceso del agua que ha tenido la mezcla. El agua va a tratar de ascender, ¿no? Va a tratar de ascender, ¿por qué? Porque, bueno, algunos dicen que el agua desciende, otros dicen que todos los agregados, perdón, que el agua asciende, ¿no? Por capilaridad, y otros dicen de que no, lo que sucede es que todos los materiales bajan por peso específico. Claro, pues no todos son más pesados que el agua. Bueno, las dos cosas supongo que deben de suceder en conjunto, y el producto final o el resultado final es que vamos a notar una capa de agua en la superficie. Esta capa de agua en la superficie siempre se va a dar. El problema es que no se dé en exceso. Cuando esto se da en exceso, ahí es cuando nos va a traer problemas a futuro, ¿no? Uno de los grandes problemas va a ser el desgaste en la superficie. Y también vamos a notar en esta superficie la presencia de mayor cantidad de mortero, y los agregados se van al fondo, ¿no? Es como que se sedimentan más o menos, ¿no? Eh, Luego, otro tema que también hay que cuidar, y acá dirán, ¿y cómo controlo esto, profesora? Controle mucho el agua, ¿no? El agua a veces exageramos buscando trabajabilidad. Ya hemos visto en el capítulo de aditivos que esa misma trabajabilidad lo podemos conseguir con aditivos, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda usar aditivos, vamos a tener que aprender a utilizarlos sin temor, por supuesto, bien utilizados, debería de darnos ventajas, ¿no? Mal utilizados, como cualquier cosa, pues no va a ser idóneo, ¿no? Luego le vamos a estar echando la culpa al aditivo. Los aditivos son como vitaminas para el concreto. Si el concreto está bien hecho y además le damos estas vitaminas, va a mejorar su desempeño, su comportamiento, ¿no? Pero tampoco significa que porque le voy a poner aditivos ya el concreto no, no te preocupes, todos esas deficiencias que tiene las va a superar con el aditivo. Tampoco es así, ¿no? Imagínense que estamos anémicos, necesitamos tomar vitaminas, nos han dado el sulfato ferroso para que aumente nuestro fierro, pero va a aumentar en la medida que yo también me siga alimentando bien, ¿no? Porque si yo me sigo mal alimentando solo con la vitamina, no va a suceder nada, ¿no? Entonces, algo similar, nuestro concreto tiene que estar bien hecho. Una vez que está bien hecho, yo le pongo su vitamina, que puede ser el aditivo, para controlar más aún esta exudación, para mejorar la trabajabilidad, para acelerar el tiempo de fragua, para retardar el tiempo de fragua, va a dar buenos resultados. El aditivo, todos los aditivos trabajan directamente con el cemento, ¿no? Entonces, si está bien diseñado, si la combinación de los agregados es la idónea, va a funcionar, no hay que dudar, ¿no?
El fraguado hemos visto cuando vimos inclusive cementos, cómo se medía el fraguado con la aguja Vicat. En el concreto ya no usamos la misma aguja Vicat, es una aguja un poco diferente, también se le llama Vicat, pero ya se usan unas agujas más gruesas, ¿no? Son unas agujas de 1 pulgada de diámetro, son 6 agujas y va disminuyendo de diámetro. Empiezo con la aguja número 6, perdón, que es la de 1 pulgada de diámetro, y hago algo parecido a lo que hicimos en cementos, ¿no? La mezcla de concreto es puesta en contacto con esta aguja que es de 1 pulgada y va a tratar de hincar a la mezcla, ¿no? Entonces, cuando hago eso, mido la presión que he tenido que hacer para que la aguja penetre dentro de la masa de concreto y voy registrando esa presión y el tiempo. Presión y tiempo, ¿no? En un inicio, pues es fácil, la aguja va a entrar como si nada, y conforme pasen los minutos, la aguja va a tener más dificultad para penetrar dentro de la mezcla, y eso es lo que yo voy a ir anotando, ¿no? La presión que tengo que hacer para poder ir em, entrando dentro de la masa de concreto. Eso luego lo grafico, ¿no? Lo grafico entre tiempo versus presión y me va a dar una gráfica. Esa gráfica seguramente será algo así. Ay, disculpen estas rectas medias curvas. Acá van a graficar ustedes tiempo y acá vamos a graficar la presión, ¿sí? Seguro pues en el tiempo 1 la presión es bien baja, va a ir aumentando, ¿no? Entonces me va a salir acá una curva, ¿sí? Listo, con esa curva, dígame usted cuál es el tiempo de inicio de la fragua del concreto, Entonces el concreto se dice que ha iniciado su fragua cuando alcanzó 35 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces 35, entro a la curva, ¿sí? Y determino acá su tiempo de inicio de fragua. Listo. ¿Cuánto sucedió? ¿En cuánto tiempo sucedió eso? En 2 horas, ingeniero. Perfecto. Ahora les pregunto, ¿2 horas es suficiente para que usted coloque, compacte, enrase y acabe todo el trabajo? No, en 2 horas no la hago. ¿Cuánto necesitas? Necesito que esto sea 3. Entonces échale aditivo, ¿no? Échale algún tipo de aditivo retardante de fragua, ¿no? Lo que va a hacer ese aditivo es que tu curva salga así, ¿no? Entonces, a ver, ahora para 35, estoy acá, ¿no? Para 35, lo he retardado. Ahora la fragua va a iniciar acá. ¿Cuánto? A las 5 horas, ya mucho. Ay, entonces, ¿cuánto quieres? Quiero que frague a las 3 horas y media. Entonces, al revés, si tú quieres 3 horas y media, ¿no? 3 horas y media, ¿cuánto será la cantidad de aditivo que le tienes que poner? Hay que buscar eso, ¿no? Hay que empezar a probar diferentes dosificaciones de aditivo que te den el inicio de la fragua a las 3 horas, las 4 horas, a las 12 horas, a la cantidad de horas que ustedes estén definiendo. ¿Ya? ¿Está? Este es el equipo aproximadamente. Este es el diagrama del equipo que les estaba comentando. Esta es la aguja. Fíjense, es una aguja gruesa. Esta es la masa de concreto que ha sido previamente tamizada. No es el concreto, es el mortero. Y empezamos a hincar a esta mezcla de mortero y le tomamos su tiempo versus su penetración, presión, ¿ya? En kilogramos, centímetros cuadrados, nos va a salir una curva. Y en esta curva se dice que la fragua se inicia a los 3.5 megapascales o 35 kilogramos centímetros cuadrados y termina a los 27,6 megapascales, ¿no? Entonces acá también esto se presta para hacer algún ejercicio, seguramente se les puede dar la tablita de tiempo versus la presión, ¿sí? Que se hace en el mortero y se les puede dar acá unos datos. Justo en materiales se les dio algo así, pero con la aguja Vicat para el cemento, para que determinen el tiempo de
de fragua, ¿no? En este caso, y se les puede dar incluso, fíjense, ya les estoy dando algunas fijas, ¿no? Esto sería cuando el concreto es normal. Para un caso, el concreto normal tiene este comportamiento. Cuando el concreto lleva 1% del aditivo, ¿sí? Del aditivo retardante de fragua, por ejemplo, tiene estos datos. Cuando tengo 2%, etcétera, 2% del peso del cemento, y este es cuando quiero retardar la fragua. Estoy usando aditivos retardantes y acá cuando estoy usando aditivo acelerante. Entonces les puede dar un caso, ¿no? Se les puede decir, se va a hacer el vaciado del concreto en, a ver, en Máncora. ¿Quieren irse a Máncora o no? ¿Conocen Máncora? ¿Han escuchado hablar de Máncora? Dicen que es muy bonito, ¿no? Yo no he ido de verdad hasta ahora, eh, pero siempre veo que hablan, mis hijos también son hinchas de Máncora, dice que no tiene nada que envidiarle al Caribe. Bueno, entonces, pero hace bastante calor todo el año, ¿no? Casi todo el año. Entonces, supongamos, vamos a construir allá un hotel de 5 estrellas, ya, listo. Entonces, para esas condiciones climáticas, y encima acuérdense que zona de playa, exposición a cloruros, ¿no? Bien, entonces, eh, voy a tener que construir en la época de verano, ¿sí? Porque la obra más o menos va a demorar 14 meses y no la hago, ¿no? De todas maneras voy a coger parte del verano. Entonces, para esas condiciones, voy a tener que controlar la fragua con un aditivo, ¿no? Y le doy esas tablitas con la fragua en forma normal y la fragua con 1%, con 2%, con 3%, ¿no? Determine usted cuál de las dosificaciones de aditivo recomendará para lograr un tiempo de fragua mínimo de 5 horas, por ejemplo. ¿Ya? Tiempo mínimo de 5 horas de la fragua. Usen pues sus gráficas, ¿no? Las 2, 3 gráficas que les vaya a salir. Una les sale así, la otra les... Esta gráfica es demasiado perfecta, no sale así tan perfecta. ¿Ya? Y otra, ¿no? Ya, entonces tienen ustedes, este es el concreto normal, este es el concreto con 1% del aditivo y este es con el otro, con el 2 o 3%. Muy bien. ¿Cuánto quieren? Quiero 35 kilogramos. Ok, estoy acá. Estoy aquí. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo quieres que se inicie tu fragua? En 5 horas. Entonces acá tengo 4 horas y acá tengo 6.5 horas. Interpolarás, pues, ¿no? Interpolarás para que halles finalmente este punto. Ese es el punto que estás buscando, ¿no? Para 5 horas, este es el contenido de aditivo que debería de funcionar, ¿no? Y bueno, y siempre en obra vamos a estar haciendo de vez en cuando algunos controles, ¿no? Otra propiedad que también es importante que estemos siempre controlando, midiendo, es el peso unitario. El peso del concreto, ya sabemos, esperamos que se encuentre entre un rango, ¿no? Entre 2.200 a 2.400. Perfecto. ¿Cómo se determina? Se determina colocando el concreto dentro de un recipiente. Este recipiente tiene ya un volumen conocido, un peso conocido. A mí me interesa solamente el concreto que está dentro del recipiente, solo el concreto. No me interesa el peso del recipiente, ni tampoco estos residuos que están afuera. Así es que hay que hacerlo con bastante cuidado, porque solo quiero saber cuánto pesa este concreto que está aquí contenido dentro del recipiente. Este es el peso del concreto. Bien, si yo conozco este peso, conozco su volumen. ¿Cuál es el volumen? El volumen es todo esto, ¿no? El volumen del cilindro. Divido esos dos, peso entre volumen, y lo que tengo es el peso unitario del concreto. Alguien me consultó
para la práctica, ¿por qué, profesora, hemos usado el peso unitario? ¿Por qué no hemos usado el peso específico? Ah, ahí hay un tema de concepto, ¿ya? ¿Qué es el peso unitario y qué es el peso específico? Fíjense, el peso unitario, por ejemplo, en los agregados, también en el concreto, el peso unitario, quizás, a ver, ojalá se me entienda mejor así. Yo tengo acá un volumen. Primero, supongamos que este volumen es 100% sólido, que no tiene vacíos. ¿Sí? Entonces, el volumen, supongamos que esto es una roca, ¿sí? Que luego esa roca la vamos a chancar y la vamos a convertir en piedra y ya, pero primero es roca 100%, no tiene vacíos y está ocupando un volumen absoluto. En ese caso, hablo yo del peso específico, porque hay un volumen absoluto donde se supone que no hay vacíos. Ya, ese es un caso. En el otro caso, ¿cómo vas a usarlo tú en obra? ¿Lo vas a usar como peso específico o como peso unitario? Depende de qué volumen me estás hablando. Si me estás hablando de los volúmenes de obra, imagínate, estás en obra y te dicen, oye, Jaimito, las proporciones en volumen de los materiales son 1, 2, 3. Entonces, Jaimito rápido entiende y dice, es un volumen de cemento, 2 volúmenes de arena y 3 volúmenes de piedra, ¿no? Entonces, puede utilizar, no sé, supongamos que utiliza carretillas, ¿no? Trata de mantener esa relación de la arena con la piedra de 2 a 3, ¿no? Entonces, 2 carretillas de arena con 3 carretillas de piedra, ¿ya? ¿De qué peso estamos hablando en ese momento? En ese momento estamos hablando de los agregados, ¿sí? Pero ocupando volúmenes con vacíos, ¿no? Por su forma, a pesar que están bien graduados y todo, pero van a tener vacíos. Entonces, cuando estoy en esta situación, el peso con el que trabajo es el peso unitario, también conocido como peso volumétrico. Pues son dos situaciones. Conclusión, si yo determino volúmenes absolutos, ¿sí? En el volumen absoluto trabajo con el peso específico, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el volumen absoluto del cemento? El volumen absoluto del cemento es igual al peso del cemento entre su peso específico, ¿ya? Ese es volumen absoluto. Si me dicen, ¿cuál es el volumen aparente? O sea, el volumen aparente es el cemento, partículas de cemento dispersas y entre ellas hay vacíos. Ese es el volumen aparente, el volumen de obra. El volumen de obra o volumen aparente va a ser igual al peso del cemento, pero entre su peso unitario, que es 1500, dicho sea de paso. El peso unitario del cemento es 1500. Profesora, pero yo no sabía que el peso unitario del cemento era 1500. Bueno, si no sabía, me preguntabas, o más fácil todavía, tú mismo lo calculabas. ¿Cómo? Tú sabes que una bolsa de cemento pesa 42 kilos, 42.5. ¿Ya? ¿Listo? Y también sabes por qué pesa 42.5. ¿No? ¿Por qué no 43, 41, 50 o más fácil, ¿no? ¿Por qué no es 40? Porque 42.5 kilogramos equivale exactamente a un pie cúbico del cemento así disperso, ¿no? Con sus vacíos. Así, sí. Entonces, si una bolsa de cemento pesa 42 kilos y equivale a un pie cúbico, ¿cuánto pesará? ¿Sí? ¿Cuánto pesará el cemento para un metro cúbico? Haces una regla de 3 y te va a salir X, que es tu peso unitario, así se le llama, que es el peso del cemento para un metro cúbico. Debería salirte 1500, ¿no? 1505 creo que sale. 1500 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo calculamos en la arena y en la piedra. ¿Cuál es el peso unitario? Un recipiente parecido a este, colocamos la arena y determinamos su peso unitario, ¿no? El peso que ocupa la arena en forma natural con todos sus vacíos dentro del recipiente. Y eso se llama peso unitario. Y el peso específico es diferente. El peso específico
Acuérdense, lo saturamos. Una vez que está saturado el material, lo colocamos dentro de un volumen conocido y vemos cuánto de agua desplaza, ¿sí? Entonces, desplaza el agua. Cuando desplaza el agua es como que si todas las partículas estuvieran pegaditas, ¿no? Que no hay vacío entre ellas. Eso es peso específico. Espero haberles aclarado, o creo que más los he confundido, ¿ya? Pero eso es válida la pregunta, ¿no? Puede generar un poco de confusión. ¿Cuándo uso peso específico y cuándo uso peso unitario? ¿No? He tratado de explicar eso. Y acá, ¿para qué me podría ser útil este valor del peso unitario? Acá les puse un ejemplo. Imagínense que tenemos una mezcla de concreto de 1 metro cúbico. Estoy usando estas cantidades de cemento, arena, piedra y agua. Mido acá el peso unitario, por lógica sería la suma, ¿no? La suma de pesos. ¿Cuánto me suma esto? 2.350. Ok. Ahora, no, espérate, esto no pesa 2.350. Esto de acá lo sumo, ¿y cuánto me pesa? 2.375, ¿sí? Ayúdenme a ver, sumen cuánto pesa esto. 350 más 850 más 975 más 200. Esta suma debería pesar así según yo. A ver, confirmen por favor. Sí, está bien, ingeniero. Ok, entonces este es el peso teórico. Digamos, este es el peso unitario teórico. Teóricamente, mi concreto tendría este peso unitario, ¿ya? Pero en forma experimental en la obra yo lo mido. ¿Cómo? Así como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Así. Lo mido, hago la mezcla de concreto en un recipiente y mido. Hago eso y me sale que el concreto medido así en obra pesa 2.350. Entonces, ¿cuál es el que vale? ¿Este o este? Los dos valen, solo que este te está dando exactamente 1 metro cúbico. ¿Ya? Porque lo estás confirmando, lo estás ahí midiendo y tienes la certeza que 2.350 kilogramos de concreto te hacen 1 metro cúbico. Y entonces este peso que estoy utilizando de 2.375 no me está dando 1 metro cúbico, no, aparentemente no. ¿Cuánto me está dando? A ver, calcúlalo. A eso le vamos a llamar R, el rendimiento. Entonces R me va a salir 2.375 entre 2.350. Me sale 1.011. En este ejemplo en particular, tu rendimiento te está saliendo más de 1. Hasta cierto punto no te va a dar problemas eso, ¿no? Estás produciendo más de lo que creías necesario. Pensabas que con esto estabas haciendo 1 metro cúbico y está bien porque para calcular esto hemos asumido algunos valores, ¿no? Hemos calculado con pesos específicos, teóricos, con muchos datos teóricos, ¿no? Entonces vamos a la vida real y el material tiene ahí un pequeño reajuste que hacérsele, ¿no? Y este es el reajuste, le vamos a reajustar por rendimiento. En este ejemplo, mi rendimiento me ha salido más de 1. O sea, esto significa que al final me va a sobrar mezcla, ¿ya? Porque al final de todo el vaciado yo había pensado utilizar 1.000 metros cúbicos. Cuando termine todo el vaciado, no voy a, con los materiales que he comprado, no voy a tener 1.000 metros cúbicos, sino voy a tener 1.011 metros cúbicos. Me van a sobrar 11 metros cúbicos, ¿no? Eso todavía es más o menos razonable. Pero si me hubiera salido, por ejemplo, acá 0.95, supongamos, ¿no? O sea que no estoy produciendo 1 metro cúbico. Yo creía que estaba haciendo 1 metro cúbico, pero cada vez que yo creía que estoy haciendo 1 metro cúbico, estoy haciendo 0.95. Entonces, en los 1.000 metros cúbicos, al final de todo, solo voy a tener 950 metros cúbicos. Me va a faltar 50 metros cúbicos. 50 metros cúbicos es como 8 mixers, 7 a 8 mixers. Me va a faltar una buena cantidad, ¿no? Entonces, no debe suceder eso. Ni me debe faltar, ni me debe de
sobrar, ¿no? Entonces, para eso calculamos el rendimiento. Y una vez que tengo el factor R de rendimiento, reajusto todo, ¿no? ¿Qué hago? Divido a cada uno de los pesos de obra entre el R, entre el rendimiento, y ahora sí puedo decir que esto me va a dar el metro cúbico. Sumas, debería darte 2.350. Si te da 2.350, pues te va a dar un metro cúbico, ¿no? Esto sí es bueno hacerlo cada cierto tiempo. En obra muchas veces sucede esto de que me faltó concreto. ¿Qué pasó? Te faltó concreto, sí. Ahí te sucedió dos cosas, ¿no? Cuando calculaste esto, tú pensabas que estabas haciendo un metro cúbico y no estás haciendo un metro cúbico, estás haciendo 0.9, por eso te ha faltado. Puede ser. O lo otro es más catastrófico, ¿no? Durante el vaciado, bueno, si te ha faltado, has hecho mal el cálculo, ¿no? Cuando te sobra es preocupante. Inmediatamente, a ver, verifica esto, verifica. Bien, porque si no, lo otro significa que el concreto por ahí ha quedado atorado y no ha cubierto alguna parte, ¿no? No te alegres que te haya sobrado concreto. Algo ha pasado porque no debería de sobrarte si hiciste bien tus cálculos, ¿no? Listo. A ver, acá vamos a borrar esto. Ya está. La temperatura es sumamente importante medirla, ¿sí? Por supuesto, ya que la temperatura siempre es importantísimo, pero sobre todo en los climas severos se vuelve súper archi importante, ¿ya? Hay que controlar siempre la temperatura. En los climas severos hay que llevar el registro de temperatura y por ningún motivo se puede utilizar concretos que desciendan más allá de ciertos valores, como por ejemplo, si yo voy a construir, acá esta tabla la voy a cambiar, ya tengo otra que es más, los valores son los mismos, pero es un poquito más detallosa, porque acá va a depender de las dimensiones del elemento. Si es un elemento muy grande, ¿sí? Por ejemplo, un elemento con dimensiones de la estructura de más de 1,5 metro y medio por 4 por 3, ¿no? Entonces es un elemento grande. Ya, te puedo permitir todavía que las temperaturas estén un poco más o menos bajas, ¿no? Del concreto, te hablo de la temperatura del concreto. En el medio ambiente, capaz la temperatura está en este rango de 0 a 5, de 0 a -18, qué sé yo, ¿no? Pero va a depender mucho de las dimensiones del elemento. Si es un elemento robusto, grande, te permito todavía estas temperaturas. Y tiene su lógica, ¿no? Al ser un elemento grande, robusto, va a generar su propio calor, ¿no? Su propio calor de hidratación. Decíamos en la teoría del cemento que cuando el cemento entra en contacto con el agua, inmediatamente se producen reacciones químicas exotérmicas, como consecuencia de estas reacciones químicas exotérmicas hay desprendimiento de calor y que es proporcional al contenido de cemento. Si yo agarro una masita pequeña de concreto, ¿sí? Y siento el desprendimiento, sí voy a sentir un calorcito en la mano, ¿no? Pero si ahora ya no agarro esa pequeña cantidad, sino meto mi mano en un gran volumen, seguro que me va a quemar la mano. Oye, pero es la misma mezcla. Es la misma mezcla, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí cogí poquito, ¿no? Digamos que el área de contacto de alguna manera también eh, la dispersión del calor en una masa menor es más rápida, a lo que si es una masa mayor, ¿no? Y ahí sí, pues ahí se suman, digamos, los calores y eso puede darnos los primeros momentos un poco más de flexibilidad en cuanto a la temperatura del concreto, pero si estás usando este concreto para hacer vigas, columnas, losas, elementos delgados, ni hablar, ¿no? Estás acá. Ahí sí te aplico, ¿no? No menos de 13, 15, 16 grados, ¿no? Estos son los rangos que se permiten como máximo. ¿Ya? Esta es la temperatura de colocación del concreto. Estos son los valores del concreto como mínimo, o sea, cuando yo esté vaciando concreto, coloque mi termómetro, esto es lo que espero alcanzar.
Profesora, pero ¿cómo voy a saber eso? El ACI da algunas fórmulas para aproximar un poco cuál sería tu valor de temperatura que obtendrías aproximadamente si es que conoces las temperaturas de la arena, de la piedra, del cemento y las cantidades que vas a usar, la cantidad de arena, de piedra y de cemento. Si conoces todo eso, calculas, usas esta fórmula y te va a salir cuál es la temperatura final de tu concreto. Bien, si te sale, por ejemplo, que es 8 y tú estás necesitando 13 como mínimo, hay que calentar alguno de los componentes, ¿no? ¿Cuál? Bueno, si quieres calienta la arena, si quieres calienta la piedra, pues medio complicado. No es imposible, ¿ah? En otros países donde el clima es severo, por ejemplo, Canadá, ¿no? ¿Se imaginan construir en Canadá en la época de invierno? O en Suecia, ¿no? Que casi todo el año creo que es invierno. Hay un país que casi muy pocas veces ve el sol. Em, ¿Cómo se llama este país? Es cerca a Suecia. Ay, ahorita me voy a acordar, creo que es Islandia, ¿no? No me acuerdo. Bien, pero la situación es esta, ¿no? Ustedes saben, acá está, que de acuerdo a la temperatura de colocación y la temperatura del medio ambiente, cuánto es la temperatura que deben de esperar alcanzar como mínimo en el concreto. Supongamos que es 16, ya yo como mínimo espero alcanzar 16, ok. Entonces, si tú esperas alcanzar 16, o sea, esto es tu 16 es mi meta, o 17 sería mejor. Entonces, ¿qué vas a modificar? Bueno, para mí es más fácil modificar la temperatura del agua. Ok, entonces modifica, este es agua, modifica esta temperatura del agua. No puedes modificar la cantidad de agua es invariable, solo modifica la temperatura del agua y lo demás mantén fijo. Entonces, ¿cuánto tiene que ser esta temperatura del agua? Sería mi incógnita para que la temperatura final del concreto sea 16. Despejo y esta sería mi temperatura del agua, ¿no? Nadie te dice que es el agua que la que tienes que modificar, pero la mayoría hacemos eso porque es más fácil, ¿no? El agua es fácil de enfriarla o es más fácil de calentarla que calentar agregados, ¿no? Para calentar agregados es toda una técnica de verdad. Esta fórmula les va a ser muy útil en climas fríos o en climas cálidos, ¿no? Y en climas cálidos, este valor de temperatura jamás debe de superar los 32 grados. Eso es lo mínimo que, perdón, lo máximo que van a permitir que esto sea 32. Esto cuando estén construyendo en Máncora, ¿sí? 32, no más. Ya, aunque 32 incluso es muy al límite, ¿eh? Mejor diseñen para 31, para 30. Lo mismo, ¿no? ¿Cuál será esta temperatura del agua que me permita obtener un concreto eh, que no pase los 32 grados de temperatura? Y en función a eso, si la temperatura del agua le sale que debe de ser 8 grados, pues le echarán bloques de hielo, ¿no? Ahora, los bloques de hielo, acuérdense, no entra en el concreto, es en sus recipientes donde están almacenando el agua, ahí es donde tienen que enfriar el agua ya entra fría, no es que los bloques de hielo van a entrar a la mezcladora. Alguien, no sé quién, una vez hizo eso, y todo dijo, profesora, usted dijo eso. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que la temperatura del agua, jamás se hablé de la temperatura de que estén echando bloques de hielo en la mezcladora. Ya, los bloques de hielo sí, pues van a tener que echarlo a los recipientes de donde están haciendo el almacenamiento del agua y van a asegurarse que el agua cuando entre a la mezcladora tenga la temperatura que calcularon de tal forma que el concreto final salga con la temperatura esperada, ¿ya? El aire hemos dicho lo vamos a incorporar cuando usemos aditivo incorporador de aire y dependiendo de la condición climática, ustedes van a decidir cuánto de aire debe de tener la mezcla. Supongamos que estamos haciendo una construcción, como en el caso de la práctica, un puente, creo que era en el Cusco, ¿no? Vamos a construir un puente en el Cusco. eh, en las madrugadas todos sabemos pues que en la sierra baja mucho la temperatura y al mediodía siempre hay un solcito eh,
agradable, ¿no? Entonces ese delta de T puede afectarme mucho a la durabilidad del concreto. Entonces en esas condiciones se recomienda ponerle aire. ¿Cómo? Con aditivo, con incorporador de aire. ¿Cuánto quieres? No sé, ¿qué tamaño de piedra tienes? 3/4, ya, para 3/4, esa condición, ¿qué será? ¿Severa o moderada? No sé, no estoy seguro. Si no estás seguro, ponle esto. Te va a salir un poquito más caro, pero vas a la segura, ¿no? Y entonces quiero que tenga 6,5% de aire. Ok, he comprado el mejor aditivo, dice que es de procedencia alemana, eh, que tiene lo último, es de última generación. Ya está bien, pues el brochure, la propaganda, la hoja técnica puede decir miles de cosas, pero a nosotros nos toca medir que efectivamente ese aditivo está incorporando este contenido de aire. ¿Cómo lo mido? Lo mido haciendo uso de este equipito que es súper práctico, ¿no? Cuando ustedes estén en una obra donde están utilizando incorporador de aire, tienen que tener este equipo. No, no hay forma de que midan el aire si no tienen este equipo. Y eso va a ser una prueba constante, ¿no? Cuando estén en climas fríos, climas cálidos, obligatorio tienen que tener sus termómetros, ¿no? Si no, ¿cómo controlan la temperatura del concreto? Entonces, esto también, si es concreto con aire, desde el principio en la obra ya tenías que haberte agenciado de un par de medidores de aire, que son estos. Estos son los equipos, también conocidos como Washington, ¿no? Y estos equipos les van a medir inmediatamente cuál es el contenido de aire en la mezcla de concreto, ¿no? Y ustedes chequean, y eso es el valor esperado, o es más o es menos, y hacen su reajuste. Muestreamos el concreto y estamos en la etapa en que estamos muestreando. Ya tengo a la mano mis probetas cilíndricas. Hemos dicho, estas probetas pueden ser de 15 centímetros por 30, son las más usadas, o cuando el agregado es de tamaño pequeño, de 3/4 hacia abajo, también te permite la norma de 10 por 20, ¿ya? Cualquiera de los dos. 10 por 20 o 15 por 30. Tomamos una muestra representativa, como hemos visto, no menos de 28 kilogramos, colocamos dentro del cilindro en 3 capas, en cada capa le damos 25 golpes. Cada vez que terminamos de hacer una capa, con un martillo de goma, con un mazo de goma, le damos golpes laterales a la probeta para expulsar cualquier vacío que se pueda haber quedado, ¿no? Esta es la secuencia, cómo se prepara la muestra en 3 capas. En cada capa le van a dar 25 golpes, la varilla es una varilla estándar, hasta que terminan las 3 capas, se enrasan y tienen lista la muestra. Esta muestra inmediatamente la vamos a mandar a la poza de curado. Acá está, la poza de curado, es una poza, esta poza, a propósito le he puesto verde, fíjense, recipientes que fueron utilizados para botar la basura, ¿no? Y sin limpieza previa. El problema va a ser que durante la preparación, el curado, hasta el ensayo de la probeta, a veces nos vamos a descuidar y le vamos a ir sumando error, error, error. Por ejemplo, el primer error que se suele tener, en muchas ocasiones lo he visto, es que en obra llegó el mixer, medí el asentamiento, el peso unitario, está bien, ya prepárate las probetas, ya listo las probetas. Entonces, las probetas se recomienda que sean sobre superficie plana, ¿no? Y vas y ves que están haciéndolo sobre una superficie toda desnivelada. Primer error. Se ha dicho que son 25 golpes, 3 capas, ¿no? Están conversando ahí, ni llevan la cuenta. No sé, ya, o por si acaso, ya no sé, perdí la cuenta si fue 25, o mejor le pongo 5 más por si acaso, ¿no? O peor todavía, dice, no, te voy a estar haciendo 3 capas. Es igual, hermano, a mí me sale lo mismo, ¿no? Una capa y dale 100 golpes, ¿no? Listo, empiezan ahí a hacer modificaciones al método. Luego, se supone que a las 24 horas lo hemos desmoldado y lo hemos llevado acá a la poza de curado. Me olvidé, hace 48 horas, hace 72 horas, que he tomado la muestra y nadie se acordó de desmoldarla y transportarla. 3 días a la intemperie,
sin curado. Bueno, ¿qué hago, ingeniero? Ya, pues, desmóldala y llévala y cúrala en agua bendita, ojalá que no haya problemas, ¿no? Ok, llegó el día número 28. Bueno, mientras tanto también en la poza de curado ha sucedido muchas cosas. Una de ellas, que es típica, es que nadie cambió el agua de curado. Entonces, esa agua ya tiene 2 meses, 3 meses, está estancada, hasta de color está cambiando y es verduzca. Fíjense cómo está este recipiente, acá ya está todo verdeado, es una materia orgánica que ya está en descomposición, por acá ya hay unos pececitos nadando. No son peces, son renacuajos, ¿no? Producto de la descomposición de la materia prima. Eh, y en fin, ¿no? Entonces, cuando llega el día del ensayo, dice, Pepito, sácate las muestras eh, que, que se tomaron del vaciado de la escalera. Entonces van y encuentran primero, estoy exagerando ya para preocuparlos. Primero que, ¿cuál es? A los 28 días, toditas las muestras son idénticas, fíjense. ¿Cuál será? Si no usaron ustedes una buena identificación ahora, pues, ¿no? Es como que yo les hago un análisis a todos, les saco sangre, todas las sangres son rojas, ¿no? Alguien va a decir, no, profesora, yo tengo sangre azul. A ver, vamos a ver tu sangre azul, ¿no? Pero bueno, sorpresa, tu sangre también era roja. De todas las sangres rojas son idénticas. ¿Y qué tal si no les puse una identificación? A ver, ¿cuál es cuál? Yo reconozco mi sangre, a ver cuál es tu sangre, ¿no? Lo mismo, pues a ver, fíjense acá, de todo ese conjunto, cuál es la de la escalera, ¿no? Que paseamos hace 28 días. Así que la recomendación es hacer buena identificación. Alguien, alguna dice, yo le puse un papelito. Oye, el papelito a los 28 días ya no existe, pues ya se deshizo, ¿no? Entonces, que ponle con un plumón, con un indeleble, ¿no? Para que pueda permanecer intacta y no tengas duda alguna el día que lo tengas que sacar. Ya, listo, lo saco de la poza, llévalo al laboratorio, ¿ok? Lo meten en la camioneta, que está detrás, en la tolva de la camioneta, el chofer frena, las probetas se van al fondo, acelera, regresan, están jugando ping-pong. Cuando llegan al laboratorio, están quiñadas. Ay, esta es una probeta, ¿sí? Están quiñadas. De hecho, el laboratorista te va a decir, oye, está quiñada tu probeta, está desnivelada. A veces no se quiñaron, pero durante el proceso de fabricación, ¿no? Lo hicieron así medias, como estuvieron sobre una superficie irregular, ¿no? Le salió media desnivelada la probeta, ¿no? O peor todavía, a veces estos moldes suelen ser ahora de plástico. Estos moldes de plástico son moldes descartables, pero acá se reusa, se reusa, se reusa, ¿no? Eh, bueno, pues reúsalo un tiempo razonable, no más de 10 veces quizás. ¿Por qué? Porque acuérdate que luego vas a dividir entre un área que se supone es un área circular. Cuando ya la probeta tiene muchos usos, se ha deformado y lo más probable es que ya no sea un círculo, sino ya tenga una forma elíptica, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Acá pues habría que cortar la probeta, ¿no? No te queda otra, pero cuando en un laboratorio te dicen lo que cuesta un corte, tú dices, no, hermano, así nomás hazlo, ¿no? Bueno, entonces, bajo mi riesgo, se hace, pues, ¿no? Luego, al final, ¿por qué es tan importante es todos estos? ¿Por qué estoy perdiendo acá el tiempo y explicándoles todos los errores que sin querer hemos ido acumulando, acumulando, acumulando? Porque luego esta probeta va a pasar una prueba llamada de resistencia. Y aquí vamos a medir que la probeta alcance el famoso F', el F' sub C, que manda el plano, que manda el expediente. Y cuando no alcanza el F', ¿qué creen que sucede? Se paraliza la obra, se hacen pruebas in situ, que son costosísimas. Esto más o menos está 15 soles a 20 soles esta prueba en laboratorio, normalmente entre 15 a 20, ese es el rango, mientras que una prueba in situ, si esto falla, si esto no alcanza el valor esperado, no te va a quedar otra que hacer pruebas o ensayos no destructivos, ¿no? Porque ya el concreto está endurecido, entonces hay que usar otros equipos
y en la misma obra hay que extraer testigos. Eso no te cuesta pues 15 soles, ¿no? Eso te está costando 400, 500 soles por probeta. Entonces, ¿quién va a asumir eso? Lo tendrá que asumir la contratista, pues, de quién ha sido la responsabilidad del, del concreto, de la contratista, ¿no? Entonces, si esto le hubiera salido bien, no pasó nada, continuamos, pero si esto salió por debajo del valor esperado, número uno, va a tener que paralizar esa zona, ¿no? Donde está el concreto cuestionado, se paraliza hasta que se hagan las pruebas in situ, mientras tanto está perdiendo tiempo, está perdiendo dinero, le van a aplicar penalidades, hay retrasos en la obra, y tiene personal que también va a tener que paralizar o va a tener que cambiar su programación, su planificación de avance en obra, ¿no? Eh, Hasta que vengan y le hagan unas pruebas in situ. Cuando le hacen esas pruebas in situ, a veces salen excelentes resultados, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? La probeta no sirve esa técnica de la probeta. La técnica de la probeta está 100% comprobada, sirve, es útil si usted sigue todas las recomendaciones, pero si usted pues se zurró y cambió muchos aspectos de muchas recomendaciones, bueno, pues no, aténgase a los resultados. O al revés también, ¿no? A veces estos resultados en las probetas te salen fantásticos y la obra tú ves que ni hablar, ¿no? Con la experiencia que tengo, este concreto no pasa, ¿no? A ver, hay dudas de esa calidad del concreto. Otra vez, ¿no? Recomienda, tráigase a los expertos en ensayos que me hagan unos ensayos in situ. ¿No? Y de los ensayos in situ sale que la resistencia está por debajo del valor esperado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No te podría decir exactamente qué pasó. Yo tendría que tener, por eso aquí al principio, me pareció interesante esta imagen, ¿no? No es mía por si acaso, aquí debería yo de ponerle los créditos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del plagio? ¿Mm? A ver, opiniones. ¿Cuánto creen ustedes que les pondría de nota si les detecto que han plagiado? No, profesora, no plagié, contrasté resultados, lo que como le quieras llamar, ¿ya? Pero la cosa es que no lo hiciste tú solo, pediste ayuda cuando las instrucciones eran que era de tu propiedad, ¿no? Entonces, esta imagen a mí me pareció fantástica, ¿no? Va a llegar el momento en que cuando los resultados no te salen como esperabas, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y esa soy yo, con mi carita de bruja, pues si no sé, a ver, trae una bola mágica y vamos a ver qué puede haber pasado, ¿no? Pues, es difícil decir qué pasó. Lo que sí te puedo decir que en este momento estamos midiendo la resistencia y que la resistencia no alcanza el valor esperado. Y entonces, ¿qué hago? Ay, ahí sí te puedo ayudar. ¿Qué puedes hacer? Y empezamos a hacer ensayos no destructivos, tratamos de hacer algún diagnóstico, qué ha pasado, y también siempre pues la recomendación de que ese diagnóstico lo tiene que hacer una persona con experiencia, ¿no? Con mucha experiencia, ¿para qué? Siempre yo hago el símil con la medicina, ¿por qué? Porque yo me voy al médico y le digo, doctor, le explico los síntomas, ¿no? De qué tengo. Me duele la cabeza, tengo congestión, me duele, no sé, ¿no? También el estómago, etcétera. Le doy todos los datos al doctor y el doctor, con su experiencia, y ya más o menos va haciéndose un prediagnóstico, ¿no? Dice, dentro, interiormente, dice, este chico creo que tiene gripe, ¿no? O no, parece que es COVID. Bueno, en fin, ¿no? Ya se hace un prediagnóstico, pero para estar seguros, el doctor dice, ya, te vas a hacer esta prueba, ¿no? Te vas a hacer la prueba A, la prueba B, inmediatamente ándate al laboratorio y con los resultados regresas antes que te den la medicina. No vaya a ser que te den la medicina para, no sé, para un resfriado y tienes COVID, ¿no? O te doy la medicina para un resfriado y estás con neumonía, qué sé yo, ¿no? Entonces, antes que te dé la medicina, quiero ver esos resultados. Veo los resultados como médico y digo, ah, ya,
confirmado mi diagnóstico o capaz no. Uy, no, nada que ver, yo pensaba que era simplemente faringitis, pero esto ya es neumonía, ¿no? Entonces, es diferente la medicina para la faringitis versus la neumonía, que si un médico con poca experiencia te ve atolondradamente, te dice, no, tú tienes faringitis, y te da medicina para faringitis, tú empiezas a tomar tu medicina y a la semana estás grave. ¿Qué pasó? Que no tenías faringitis, tenías neumonía y no te dieron el medicamento correcto y ya estás colapsando. Algo similar sucede con el concreto, ¿no? O sea, en este momento hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la estructura? Por eso decía yo, la persona, el profesional que hace ese diagnóstico tiene que ser con experiencia, se hace un prediagnóstico con todos los casos que habrá visto, ¿no? Dice, esto puede ser tal cosa. Entonces, según eso, te dice, vamos a hacer el ensayo de diamantina, de esclerometría, de ultrasonido, de diferencia de potencial eléctrico, etcétera, ¿no? Te va a decir qué pruebas vamos a hacer. Le hacemos las pruebas, vamos a analizar esos resultados y vamos a concluir, ¿no? El problema que usted tiene es de corrosión. ¿Y qué hago? Este es el plan de reparación es este, ¿no? O sea, el problema que usted tiene es un asentamiento de suelos. ¿Y qué hago? Este es el plan, ¿no? Entonces, hay que hacer un diagnóstico y según ese diagnóstico bien confirmado con ensayo, se hace todo un plan de reparación que seguramente va a ser exitoso. Pero si eso no se hace bien, van a tener a mediano plazo, los problemas se les van a multiplicar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien, chicos, antes que pasemos al otro tema, tienen una lectura ustedes en el Blackboard. Por favor, abran esa lectura. Es la norma para, dime, Sharon, adelante. Sí, ingeniera, una pregunta. Sí, Disculpe, en el caso del curado del concreto, yo he visto que se hace con cal, pero ¿por qué cal? ¿Por qué sería cal? excelente, Sharon. Sí, muy bien. Es 3 gramos, se recomienda utilizar 3 gramos de cal por cada litro de agua. ¿Ya? Esa es la proporción, ¿ah? 3 gramos. Después algún día va a decir, profesor, usted me dijo 300 gramos. No, no, no. Te fuiste a otro salón. Son 3 gramos de cal por litro. ¿Por qué? Porque el concreto, hemos dicho, es alcalino, ¿sí? Su pH es 12. Si ese material de pH 12, 13, lo coloca usted dentro del agua, el agua tiene un pH de 7 a 8. Va a haber diferencia de pH. Y como cualquier material, va a tratar de equilibrarse con su medio, ¿no? Entonces, va a perder su alcalinidad y el agua va a tomar esa alcalinidad. Entonces, va a haber ahí un flujo de electrones que yo no quiero. Yo quiero que el concreto entre en un medio donde ni ceda ni tome nada de nadie. Esté ahí solamente hidratándose. Mi objetivo es que solo se hidrate para que todos los compuestos químicos reaccionen y el día 28 tenga un material que bajo condiciones de buen curado ha reaccionado y debería de tener las propiedades que yo esperaba, ¿no? Ese es más o menos, Sharon, la lógica. Este, gracias, ingeniera. Otra consulta. En el Sí. caso del contenido de aire total, ¿cómo sé cuándo es una exposición moderada y una severa? ¿Cuál es el límite? Así es, no hay un límite, o sea, no hay algo que te diga a partir de estas condiciones, porque las condiciones son la suma de muchas, ¿no? Yo puedo ser que tenga una condición climática solo por temperatura de -5, ¿ya? Pero además hay vientos, pero hay sitios en los que es más húmedo, más seco, entonces un poco también se deja a criterio, pero si hay dudas, como les decía, váyanse a la más desfavorable, pues, ¿no? Pero más o menos la idea es que algo severo, pues, será en las alturas de nuestro país, ¿no? Más de 4.000 metros, ahí sí tenemos unas condiciones, fuertes, ¿no? Sobre todo del gradiente de temperatura. Lo que más daño le hace al concreto es el gradiente de temperatura máxima menos temperatura mínima, eso es lo que lo, sí o sí lo flagela, ¿no? Lo rompe, lo fisura. Ese es el que debemos de tener mucho cuidado. Ok, voy a proyectar un video. A ver.
mi video. Me dicen si están mis... Aprende con Cemex. ¿Ya? En Cemex queremos compartir nuestros años de experiencia y darte algunos tips sobre control de calidad de concreto. Empezaremos por un ensayo común: el asentamiento, revenimiento o consistencia del concreto ASTM C143 o NTC 396. Para ello, necesitamos tomar una muestra y homogenizarla con una pala. Recuerda no dejar transcurrir más de 5 minutos entre la toma de la muestra y el inicio del ensayo. Necesitaremos un molde cónico de dimensiones estándar, una varilla lisa de punta semiesférica, una cuchara y un flexómetro. Humedece el molde y colócalo en una superficie horizontal. Apoya ambos pies sobre los soportes y con una cuchara comienza el llenado en 3 capas de igual volumen. Entre capa y capa, realiza 25 inserciones. Recuerda dejar un exceso en la última capa para que luego de las inserciones pueda ser enrasado. Sin mover el cono, limpia los derrames alrededor que puedan afectar el ensayo. Coloca ambas manos en las manijas. Retira los pies hasta estar en una posición estable. Y levanta el cono de forma vertical en un tiempo de 3 a 7 segundos. Coloca el cono de una forma invertida junto a la muestra de concreto y la varilla de forma horizontal apoyada sobre este. Mide la distancia entre la parte inferior de la varilla y la proyección al centro del cono. Este ensayo tiene una precisión de más o menos 1 pulgada. Algunos errores comunes son: primero, realizar la lectura al punto más alto del cono y no al centro. Segundo, tomar la lectura aun cuando el cono se ha partido. Tercero, tomar la lectura desde la parte superior de la varilla o cuando el concreto aún se encuentra en movimiento. Y cuarto, no considerar la precisión del ensayo. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre cómo tomar una muestra de concreto ASTM C172 o NTC 454. Cemex, construyendo un mejor futuro. Para cotizar nuestros productos, llámanos al numeral 236. Ok, entonces hemos visto cómo se toma la muestra y ahora vamos a ver cómo se preparan las probetas cilíndricas, ¿ya? Bienvenido a Aprende con Cemex, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos tips sobre control de calidad de concreto. En este video, hablaremos sobre la elaboración y curado de especímenes de concreto según la ASTM C31 o NTC 550. Necesitaremos una muestra de concreto, moldes de un material rígido no absorbente ni reactivo con el concreto, de 10 a 15 centímetros de diámetro escogido según el tamaño máximo nominal del agregado. Una varilla apisonadora de acero lisa y de punta redondeada. Una maceta o martillo de goma con un peso de 600 más o menos 200 gramos. Cuchara. Y una llana. Procedimiento. En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y método de consolidación con varilla. Primero, coloca los moldes sobre una superficie plana, nivelada, libre de obstáculos y vibraciones. Segundo, aplica una capa delgada de desmoldante. Tercero, toma una muestra de concreto siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Cuarto, llena los moldes en 2 o 3 capas iguales para cilindros de 10 a 15 centímetros respectivamente. Entre capa y capa, realiza 25 inserciones y de 10 a 15 golpes distribuidos. Quinto, deja transcurrir algunos minutos y enrasa con la llana los cilindros, evitando en lo posible el movimiento. Sexto,
Marca los cilindros de forma que no se altere la superficie de los mismos durante el curado inicial. Séptimo, luego que los cilindros fragüen y máximo 48 horas después de haberlos conformado, desencófralos y márcalos. Y octavo, coloca los cilindros a curar máximo 30 minutos después de desencofrados. Curado. Si tu propósito es evaluar la calidad del material, diseño de mezcla o la resistencia del concreto, las condiciones de curado inicial son temperatura de 16 a 27 grados Celsius hasta por 48 horas. Luego de ser desencofrado, el curado final tendrá una humedad relativa superior a 95% y temperatura de 23 más o menos 2 grados Celsius. Si tu propósito es evaluar el tiempo de desencofrado, puesta en servicio de la estructura o selección del tipo de curado, las condiciones de temperatura y humedad para el curado inicial y final deben ser las mismas a las que se encuentre el elemento. Errores comunes. Utilizar el concreto con el que fue tomado el contenido de aire para conformar cilindros. Llenar los cilindros con la llana. Transportar en exceso de los cilindros luego de ser conformados. Aplicar el desmoldante con mucho tiempo de anterioridad. Comenzar la fabricación de los cilindros después de más de 15 minutos. Empezar el curado final de los cilindros después de 48 horas. En Cemex, trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre el ensayo de flujo y medición de T50. Cemex, construyendo un mejor futuro. Para cotizar nuestros productos, llámanos al numeral 236. Listo. Entonces, hemos visto cómo se mide el asentamiento en el cono de Abrams. Hemos también aprendido a cómo se toman las muestras cilíndricas. Hemos dicho que pueden ser de dos tamaños, ¿no? De 10 por 20 cuando el agregado es menor a 3/4, o de 15 por 30 para cuando el agregado es más de 3/4, ¿no? En ambos casos, en 3 capas, 25 golpes, enrasar. Previamente se ha aplicado desmoldante a las probetas, a los moldes. Estos moldes siempre se tienen que chequear que mantienen sus dimensiones y su forma. Normalmente, si están utilizando moldes de plástico, no hay que reutilizarlos 100 veces, ¿no? Realmente eso es descartable, ¿no? Pueden utilizarlo máximo un número de veces, ¿no? Y luego también una recomendación que en el mismo video dice, hay que desmoldarlo y transportarlo a la fosa de curado, no hay que olvidarse y dejarlo abandonado, y luego cuando ya nos acordamos han perdido días de curado. Bien, también comentábamos en clase que este método de medir el asentamiento es válido para concretos en el rango de 2 hasta 6 pulgadas. Si es menos, nos vamos a un método especial que existen para los concretos secos, y si es más de 6, nos vamos a otro método que es aplicable a concretos fluidos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Si mi concreto fuera fluido, y quizás hasta autocompactado, el rango de fluido es amplio. ¿Ya? Puede ser fluido y no necesariamente autocompactado. El autocompactado ya no necesita que lo compactemos, solito se va a acomodar, solito va, si encuentra cero, solito va a entrar y se va a mover, ¿ya? Es la propiedad que le da el aditivo, el superclasificante y el controlador de viscosidad. Entonces vamos a ver ahora cómo se mide en el caso de que fuera concreto fluido, cómo es la técnica de medición. Bienvenido a Aprende con Cemex, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos tips sobre control de calidad de concreto. En este video hablaremos sobre el ensayo de flujo y medida de T50 para concretos autocompactantes ASTM C1611-18 o NTC 5222. Para este ensayo necesitaremos
Una muestra de concreto. Un molde cónico de dimensiones estándar. Una base rígida de diámetro mínimo de 915 milímetros. Una varilla lisa de punta semiesférica. Un flexómetro. Un balde y una carretilla. Procedimiento. Primero, ubica la base de una superficie plana y nivelada, de modo que quede totalmente apoyada. Segundo, humedece la superficie de trabajo. Tercero, mezcla la muestra en la carretilla usando una pala para que el concreto sea homogéneo. Cuarto, llena el balde con una porción del concreto autocompactante. Quinto, llenado del molde de ensayo. Método A. Humedece el molde y colócalo centrado en la base con la abertura más grande orientada hacia abajo. Mantén el molde firmemente en su lugar durante el llenado, colocando el pie sobre las dos uñas del molde. Método B. Humedece el molde y colócalo centrado en la base, con la abertura más pequeña orientada hacia abajo. Comienza con el llenado. En Cemex preferimos el método A. Sin embargo, los dos procedimientos de llenado son adecuados al realizar esta prueba. Sexto, golpea la superficie del nivel de concreto con un movimiento de corte de la varilla. Séptimo, retira el concreto del área que rodea la base del molde para impedir la interferencia con el movimiento del flujo concreto. Octavo, retira el molde levantándolo verticalmente en un tiempo de 3 segundos o más o menos 1 segundo. Noveno, completa el ensayo desde el comienzo de llenado hasta retirar el molde en un tiempo transcurrido máximo de 2 minutos y medio. Décimo, espera que el concreto deje de fluir y mide el diámetro más grande del círculo formado por el concreto. Décimo primero, mide un segundo diámetro perpendicular al primer diámetro medido. Décimo segundo, si la medida de los dos diámetros difiere en más de 50 milímetros, la prueba no es válida y deberás repetirla. Décimo tercero, calcula el diámetro promedio aplicando la siguiente fórmula. La velocidad a la que se extiende el concreto está relacionada con su viscosidad. La norma proporciona un procedimiento no obligatorio que puede usarse para proporcionar una indicación de la viscosidad relativa de la mezcla de concreto autocompactante. Cuando se hace la prueba de flujo, basta con medir el tiempo que tarda el borde de la masa de concreto hasta alcanzar un diámetro de 500 milímetros o 20 pulgadas. Esta medida es denominada T50. Errores comunes. Iniciar el ensayo luego de transcurridos 5 minutos de la toma de la muestra. Utilizar el concreto con el que fue tomado el contenido de aire para medir el flujo. Someter la superficie de trabajo o molde a vibración o perturbación. No distribuir bien el concreto al llenar el balde. Levantar muy rápido el cono. Al medir el diámetro, no incluir el halo que se forma alrededor del concreto. No promediar los dos diámetros medidos. En Cemex, trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre fabricación y curado de viguetas en obra. Cemex, construyendo un mejor futuro. Para cotizar nuestros productos, llámanos al numeral 236.
Ok, entonces hemos visto cuando el concreto es fluido, más de 6 pulgadas, ya no medimos el asentamiento. Sería ilógico medir asentamiento, ¿no? Porque este concreto se va a ir hasta el fondo, como hemos visto, y lo que esperamos es que mantenga su viscosidad, su homogeneidad, que no se separe la arena de la piedra y que se deforme en forma circular, ¿no? Homogénea. Lo que medimos son diámetros finales, ¿no? Medimos el diámetro, cuánto se deformó en la medida en que se deforme más, pero no menos de 50, decimos que el concreto es más o menos autocompactado, ¿no? Más o menos fluido. ¿Qué más? Ahí los errores que nos muestran aquí en los videos es sumamente importante. Hay a veces pequeños detalles que pueden hacer una mala medición de estos parámetros, ¿ya? También el 90% de veces vamos a sacar muestras cilíndricas de 15 por 30 o de 10 por 20, pero en algunas ocasiones, además de estas muestras cilíndricas, vamos a obtener muestras en forma de vigas, muestras prismáticas, y estas muestras prismáticas van a ser con fines de medir alguna propiedad en el concreto. Entre ellas puede ser, por ejemplo, la resistencia residual, puede ser la resistencia a la flexión, puede ser la tenacidad, que en algunas situaciones es importante medirlas. Por ejemplo, si el concreto lleva fibra, de todas maneras tengo que sacar muestras prismáticas, así en forma de vigas, o si el concreto es de pavimento, el pavimento trabaja principalmente a flexión. Ahí también es necesario, obligatorio hacer estas pruebas, y cualquier otra condición que tal vez la misma obra especifique, ¿no? Que por cada 50 metros cúbicos de concreto al menos se muestrarán 6 vigas, y estas serán ensayadas a flexión, a energía, etcétera, ¿no? Según lo que se indique. Entonces, ¿cómo se prepara esa viga? Eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se muestrea y se acondiciona en obra durante el estado fresco estas muestras prismáticas. Bienvenido a Aprende con Cemex, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos tips sobre control de calidad de concreto. En este video hablaremos sobre la elaboración y curado de especímenes de concreto según la ASTM C31 o NTC 550, específicamente las vigas para la determinación de la resistencia a la flexión o módulo de rotura. Necesitaremos una muestra de concreto, moldes prismáticos de un material rígido no absorbente ni reactivo con el concreto. La relación ancho-profundidad no debe ser mayor a 1.5. La longitud de la viga debe ser al menos 50 milímetros mayor que 3 veces el ancho. Una varilla apisonadora de acero lisa y de punta redondeada. Una maceta o martillo de goma con un peso de 600 y 200 gramos. Una cuchara y una llana. Procedimiento. En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y método de consolidación con varilla. Primero, posiciona los moldes sobre una superficie plana, nivelada, libre de obstáculos y vibraciones. Segundo, aplica una capa delgada de desmoldante. Tercero, toma una muestra de concreto siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Cuarto, llena los moldes en 2 capas de igual volumen para vigas de ancho entre 10 a 20 centímetros de ancho, o 3 capas iguales para vigas con ancho mayor a 20 centímetros. Entre capa y capa, efectúa inserciones cada 14 centímetros cuadrados y con el mazo de 10 a 15 golpes por capa distribuidos. Quinto, esparce con una llana o espátula el concreto en las esquinas de las vigas. Si hace falta volumen, debe ajustarse con el concreto en la capa superior. Sexto,
Después de la consolidación del concreto, usa una llana para golpear la superficie superior del concreto y enrasar para que quede plana y uniforme. Séptimo, marca las vigas cuidando que no se altere la superficie durante el curado inicial. Octavo, luego de que las vigas fragüen, y máximo 48 horas después de haberlas conformado, desencófralas y márcalas. Noveno, pon las vigas a curar máximo 30 minutos después de desencofradas. Si tu propósito es evaluar la calidad del material, diseño de mezcla o la resistencia del concreto, las condiciones de curado inicial son: temperatura de 16 a 27 grados Celsius hasta por 48 horas. Luego de ser desencofrado, el curado final tendrá una humedad relativa superior al 95% y temperatura de 23 o 22 grados Celsius. Se debe garantizar un curado saturado, con agua, con hidróxido de calcio, 20 horas antes del ensayo. Si tu propósito es evaluar el tiempo de desencofrado, puesta en servicio de la estructura o selección del tipo de curado, las condiciones de temperatura y humedad para el curado inicial y final deben ser las mismas a las que se encuentra el elemento. A las 48 horas, más o menos 6 horas, desencofra los elementos. Si las vigas se proponen simular la estructura de un pavimento, estas deben ser rodeadas de arena, dejando la superficie de rodadura libre en condiciones ambientales. 24 horas, más o menos 4 horas antes del ensayo, sumerge las vigas en agua saturada con hidróxido de calcio. Errores comunes. Utilizar moldes de vigas con la sección no cuadrada, sino deformada por el uso. Golpear las vigas durante el proceso de desencofrado o fallarlas en el mismo sentido en que fueron fundidas y no giradas 90 grados. No garantizar un curado con agua saturada en hidróxido de calcio 20 horas antes del ensayo. Empezar el curado final de las vigas después de 48 horas. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre el ensayo de medición de temperatura del concreto. Cemex, construyendo un mejor futuro. Para cotizar nuestros productos, llámanos al numeral 236. Bienvenido. Ok, entonces hemos aprendido cómo vamos a elaborar nuestras vigas. Eso es lo que vamos a hacer el próximo lunes en el laboratorio. Vamos a preparar nuestros cilindros, ya sabemos cómo. Las vigas, para algunos grupos, al que le haya tocado hacer vigas, ya vieron también cómo se prepara una viga. Y ahora vamos también complementando la parte teórica, cómo se mide la temperatura. El lunes lo vamos a hacer con nuestras mezclas de concreto en el estado fresco. Vamos a medir primero el asentamiento. Como en todos los casos va a ser un concreto con asentamiento normal, vamos a simplemente utilizar el cono de Abrams, ¿no? Voy a ver si nos dejan ahí a la vista. Hay otro equipo que es la caja en L, que también nos sirve para medir cuando es fluido. Si lo tienen ahí, lo mostramos. Luego, una vez que hayamos medido la temperatura, la consistencia, vamos a medir el peso unitario. ¿Qué más vamos a medir? Bueno, eso es lo básico. Si fuera que estamos poniéndole aditivo incorporador de aire, sería bueno medir el aire. Y si es que estoy utilizando algún acelerante de fragua o quiero modificarle la fragua, también debería de medir el tiempo de fragua. Una vez que hago esas mediciones y estoy lista para preparar mis muestras, preparo las muestras cilíndricas, como hemos visto, 3 capas, 25 golpes, y también se prepararía como se muestrea y se prepara una viga
una viga de dimensiones estándares, creo que nos ha dicho que es de 50 por 15 por 15 la que recomienda. Y estas muestras, luego cuando pasen los 28 días y hayan sido muy bien curadas, vamos a ensayarlas a flexión, vamos a ensayar para medir la tenacidad, para medir la energía residual o la resistencia residual. Y acá vamos a ver rápidamente cómo se mide la temperatura del concreto fresco, ¿ya? Con eso acabamos. A Aprende con Cemex, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos datos clave sobre control de calidad de concreto. En este video hablaremos sobre la determinación de la masa unitaria, rendimiento y contenido de aire del concreto usando el método gravimétrico. Necesitaremos una muestra de concreto, una balanza con precisión de 45 gramos o al 0.3% de la carga de ensayo, la que sea más grande, un cucharón, una placa de enrase rectangular y plana, puede ser de acero con mínimo 6 milímetros de espesor o de acrílico de mínimo 12 milímetros de espesor. Un recipiente de medida de volumen conocido, cuya capacidad dependerá del tamaño máximo nominal de la grava. Su borde superior debe ser liso y plano. Una varilla apisonadora de acero, lisa y de punta redondeada. Una maceta o martillo de goma con un peso de 600 más o menos 200 gramos. Procedimiento. En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y método de compactación con maceta. Primero, toma una muestra de concreto, siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Segundo, vierte el concreto en el recipiente de medida utilizando el cucharón. Distribúyelo de forma uniforme, en 3 capas de igual volumen, apisonando cada capa con la varilla 25 veces y dando de 10 a 15 golpes con la maceta. Las inserciones deben distribuirse uniformemente sobre toda la sección transversal usando la punta redondeada. Tercero, una vez completadas las 3 capas, procede a enrasar con la placa, cubriendo 2/3 de la superficie y enrasando la parte cubierta con un movimiento aserrado. Luego, cubre nuevamente 2/3 de la superficie y enrasa la parte restante, ejerciendo presión vertical y un movimiento aserrado. Continúa con el enrase hasta dejar una superficie uniforme. Cuarto, remueve el exceso de concreto de la superficie y alrededor del recipiente de medida. Y quinto, pesa el recipiente con el concreto y anota la medida indicada por la balanza, conociendo previamente el peso del recipiente vacío. Hola a todos, hemos llegado a la parte de cálculos de la norma ASTM C138. En este momento vamos a desentrañar un poco el significado de las formulaciones de densidad, rendimiento y contenido de aire. Todo esto usando una balanza por el método gravimétrico. Hablemos primero de la densidad. En concreto tenemos usualmente 2 tipos de densidades, la densidad teórica y la densidad real, que no necesariamente coinciden. Empecemos por la densidad teórica. La densidad teórica, conocida por la norma como T, es el resultado de nuestra hipótesis inicial, realmente, ¿no? Nosotros sumamos las masas y las asociamos a un volumen, en el papel, en el computador. Es decir, si vamos a hacer 40 litros o 10 metros cúbicos, hay unas masas asociadas para hacer esos 40 litros o unas masas asociadas para hacer 10 metros cúbicos. Esa es la densidad teórica. Ahora, la densidad real es realmente el corazón de la norma. Vamos a entender realmente cómo medir la densidad. Y para eso tenemos un contenedor, normalmente es la olla de aire, que es un recipiente de volumen conocido, normalmente viene de aluminio. Las ollas de aire usualmente tienen un volumen de 1 pie cúbico, pero en realidad no es un solo pie. Un pie cúbico no necesariamente. Tenemos que hallar muy bien el volumen del contenedor. Y ese volumen puede ser de 7 litros, sí, pero 7 litros con algo. Y ese segundo decimal es importante, es decir, puede ser 7 litros, 7,03, 7,05. Entonces, una vez conocemos el volumen, llenamos la olla, como bien lo vieron en el video, y hallamos el peso neto del concreto. Es decir, a la masa total, ¿sí?, conocida la norma como M sub C, le quitamos el peso del contenedor, conocida en la norma como M sub M, y tenemos el peso del concreto.
Eso lo dividimos por el volumen del contenedor y tenemos entonces la densidad real. La densidad real, conocida como D en la norma, es una herramienta muy poderosa en concreto para saber qué estamos mezclando, cuánto volumen estamos produciendo. ¿Sí? Medimos muy bien la masa y con la densidad real podemos hallar entonces el volumen real que estamos produciendo. Bueno, ese es el primer concepto, densidad. Segundo, rendimiento. El rendimiento no es otra cosa que tomar las masas que pesamos y dividirlas por la densidad real. La norma define rendimiento como la relación entre la masa que hemos pesado, es decir, M, comparada o contenida en la densidad real. Y eso nos da el volumen real, que es Y. Esto da lugar, después de tener claro qué es el rendimiento, que no es otra cosa que el sinceramiento del volumen que hemos hecho con la densidad real, da lugar a un concepto que se llama rendimiento relativo. Rendimiento relativo es comparar lo que creíamos con la realidad. ¿Sí? Entonces tomamos el rendimiento, es decir, el Y a secas, el rendimiento real, lo comparamos con el Y sub D, que es el rendimiento que creíamos nosotros, el rendimiento teórico. ¿Sí? Es decir, si nosotros queríamos hacer 40 litros, ese será el denominador, 40. Pero la realidad nos dijo que no, que estábamos haciendo 41 litros, ese es el Y a secas. Entonces sería 41 sobre 40. Ese número es mayor que 1. Cuando es mayor que 1 significa que estamos haciendo más concreto que el que creíamos. O si es menor que 1, estamos haciendo menos concreto que el que creíamos. Ese es el rendimiento volumétrico, muy usado para entender cómo estamos produciendo, con qué uniformidad estamos produciendo. Bueno, ahora bien, vamos a saber el contenido de aire. El contenido de aire es probablemente pues, la fórmula más fácil de todas. Es simplemente, como ustedes se dan cuenta, aquí el contenido de aire en la norma es A, aire, es igual a la diferencia entre las dos densidades, la diferencia entre la densidad teórica menos la densidad real, comparadas con la densidad teórica expresadas en términos de porcentuales, es decir, por 100. Así de simple, encontramos el contenido de aire. Es una buena forma para hacerlo cuando no tenemos ningún otro método para determinarlo. Bueno, espero que les haya ayudado a entender un poco. Estándares de calidad. Espera el próximo video sobre el ensayo de medición de contenido de aire por el método de presión. Cemex. Construyendo un mejor futuro. Chicos, hemos entonces tenido un laboratorio rápido, ¿sí? De algunas pruebas que vamos a hacer cuando estemos preparando nuestro concreto fresco. Creo que está bastante claro en el video cómo se mide el asentamiento con el cono de Abrams, cómo medimos la temperatura, cómo calculamos el peso unitario y luego con este valor del peso unitario hacemos nuestros reajustes por rendimiento a nuestras mezclas. Hicimos un ejercicio también en el desarrollo del tema. Medimos la temperatura, preparamos nuestros cilindros y nuestras vigas si fuera el caso, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día lunes, así que era importante hacer esta revisión. Ok, como siempre nos ganó la hora, vamos entonces a salir de esta sala para volver a entrar en unos minutos a la otra sala. Voy a tomar rapidísimo asistencia antes que... ¿Dónde está mi...? A ver, me contestan rapidito, ¿ya? Porque si no nos gana el tiempo. A ver, mejor sin compartir. Rapidísimo. Okay. Contésteme, chicos, por favor, fuerte, ¿eh? Abregu. Presente, profesora, buenos días. Balabarca. Presente, profesora, buenos días. Te había puesto falta, Yandy. Becerra. Presente, ingeniera, buenos días. José, Carbonell, Marina, ¿sigue aquí? Sí, presente, ingeniera. Hola, Marina. Fabricio. Casas. ¿Dónde está? Centeno, Kevin. Presente, ingeniera, buenos días. Centeno. Sí. Yair Córdoba.
Presente, ingeniero, buenos días. Díaz Gómez. Presente, profesora, buenos días. Díaz Espinosa Guaira Junior. Presente, profesora, buenos días. Díaz García Areli. Presente, profesora, buenos días. Casas Narváez por el chat. Presente. Ya. González Tafur. ¿No está? Carlos. Hilario. Presente, Hilario. ingeniero. Hola Luis. Profesora, disculpe, dijo González, no se oyó. Sí, González, ok, estás presente. Ah, ya. Muy bien. Sí, presente. Fabricio Albricio. Presente, profesora. Buenos días. Melgar Morales. Presente, profesora. Buenos días. Méndez Flores. Presente, profesora. Buenos días. Person. Mendoza Angélica. Presente, ingeniera, buenos días. Angélica Morales Vargas. Flavio. Buenos días, profesora, presente. Flavio Moreno Aquije Jason. Jason Enrique. No está. Núñez. No está. Ordinola. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Jorge. Oropesa. Presente, ingeniera, buenos días. Álvaro Ortiz Olivera. Fernando. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Fernando. Pacheco Ever. Presente, ingeniero, buenos días. Está. Pariona Bravo Jeffrey. Presente, profesora, buenos días. Jeffrey Ponce Seguil. Presente, ingeniero, buenos días. David Quijaite César. César Quijaite no está. Ramírez Curi. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Sorín. Bernaldo Young. Roca Bernaldo Young. Roca, no está. Rodríguez. No está. Sánchez. Sharon. Buenos días, ingeniera, presente. Sharon. Cristian Silva Miranda. No está. Solier Riveros Hans. Buenos días, ingeniera, presente. Hola, Hans. Solís García Oscar. Presente, ingeniero, buenos días. Suyuchuco Peña Antonio. Presente, ingeniera, buenos días. Díaz Tafur. Buenos días, ingeniera, presente. Hola, Marlon. Uceda Chan. Uceda. Buenos días, ingeniera, presente. Hola, Ricardo. Valentín Ponce. Buenos días, ingeniera, presente. Luis, ¿cómo estás? Vallejo Rojas Darling. Darling a la 1, Darling a las 2, Darling a las 3, no está. Vega Mesa Daniel. Presente, ingeniera, buenos días. Hola, Daniel. Villacorta Alonso. Presente, ingeniera, buenos días. Alonso, ¿cómo estás? Y Noelia Zapata. Noelia. Noelia Zapata está diciendo presente por chat, profesora. Y el Alonso por los portales también. Entonces, nos vemos en un par de minutos en la otra sala, por favor. Profesora, Moreno, presente. Moreno, Moreno, ¿dónde está Moreno? Moreno, ya te había puesto falta. ¿Quién más? ¿Quién? Huarcaya presente, no me llamo ingeniero. No te llamé, Andrés, sí estás presente, ya te había puesto presente. Sí, Ah, ya, listo. gracias. Ok, ahora sí, nos vemos en un ratito en el Ingeniera, otro disculpe. salón. Sí. Sí, le quería hacer la consulta por lo de la nota en Norte del la anterior Sí, clase. sí. Ya lo solicité y veo que me acaba de llegar un correo donde voy a modificar hoy día tu nota. ¿Ya? Ya está bien, ingeniero. Tal vez sea ¿Cuál porque ve? me di cuenta que al Classroom no lo había subido, solamente al CCFIC, o no, no sé. ¿Cuál? No, a ver, ¿qué cosa no he subido al Classroom? El examen, me di cuenta que no lo había llegado a subir, pero al Classroom, pero al aula virtual de la FIC, donde después... Ya. sí, No, ahí no, sí por el aula virtual de la fitness. Ah, Ya, ya. no te preocupes, pero igual, muchas gracias. Me dices mañana, el día lunes o antes si quieres, si viste la modificación de tu nota, ¿ya? Porque yo hoy día lo hago. Ya Ya me está bien, hago, ingeniera, gracias. ¿ya? Ok, ok. Nos vemos en un ratito.